Bienvenidos a la sesión de lectotutorial de virtualedu.es, amplificador operacional OPAM, amplificador inversor cuando entra la pin inversor o no inversor si entra en el no inversor. Nos pide calcular V0 en función de medio voltio en el pin inversor y 2/3 de voltio en el pin no inversor. Entonces primero comparamos que tiene negative feedback, resistencia que sale de la salida y entra en el pin negativo, negative feedback. Significará que el V más igual al V menos, voltaje aquí menos igual al voltaje más. Y la amplificación A más, A menos será menos RF entre RI. Y A más, la amplificación de la señal que entre en la entrada inversora, será 1 más RF partido por RI. Antes no hemos explicado, es el voltaje en la entrada, esto habrá que multiplicarlo por el voltaje por A menos, voltaje de entrada por amplificación. Mientras que en el inversor aquí es el V más por A más, el voltaje aquí. Aquí el voltaje se considera este, el que tienes aquí en la entrada, mientras aquí no consideramos este, sino el voltaje que detecta directamente el pin inversor, que es como están calculados estos datos. Aquí con el VI antes de la resistencia, porque el feedback es 100 entre 50, mientras que este de aquí, el feedback es el mismo, 100 entre 50, el que está en la señal negativa, pero de la señal que le coloqué aquí, que es V+, no 2/3, porque aquí veremos que hay un divisor de tensión que no hace que aquí el pin no inversor detecta V+, no 2/3. Bien, entonces ya tenemos aquí, ya podríamos calcular, primero vamos a calcular entonces V+, divisor de tensión será 2/3 de voltio, por resistencia a lo abajo, bueno, como son iguales, la mitad. V más será 2/3 de voltios entre 2 igual a 1/3. Aquí tengo 1/3 de voltio. Vamos a poner aquí 1/3 de voltio, que es lo que detectará el pin inversor. Vamos a hacer las amplificaciones. Entonces, amplificación menos. Entonces, por superposición, tengo que V0 será V0 menos la amplificación de la señal que entre en el inversor más la amplificación de la señal que entre en el no inversor. V0 menos voltaje inicial, un medio, por la amplificación. La amplificación era A menos RF entre RI. Menos RF, ya lo ponemos directamente, la amplificación esto es menos 100K partido por 50K, igual a menos 2. Y esta de aquí será 1 más 2 igual a 3. Un medio por menos 2 da menos 1 voltio. Esto será, bueno, estoy haciendo aquí, mezclando cosas, esto es V0 menos. Vamos a quitarlo esto de aquí. Entonces, esto es V0 menos. Y ahora me falta V0 más. V0 más hemos dicho que es el voltaje que hay aquí, 1/3, por la amplificación que es 1 más 2, 3, igual a 1 voltio. V0, la suma de las dos menos 1 más 1, aquí me dará 0 voltios. Vamos entonces ahora a comprobar, aquí según esto nos sale que esto es 0 voltios, aquí como V más es igual a V menos, aquí tengo 1/3 de voltio. Vamos a comprobar que esto cuadra las intensidades con lo que nos dan los datos. Intensidad que pasa por aquí, como aquí no hay intensidad que entra, igual a la intensidad que pasa por aquí. Y aquí en cambio no hay, bueno, sí hay una intensidad que pasa por aquí, que luego pasa por aquí, pero bueno, vamos a ver. Esta de aquí, un medio, esta intensidad será voltaje inicial un medio menos voltaje final 1/3, partido por la resistencia, que es 50K. Tiene que ser igual a la intensidad que sale, pues la misma, no hay bifurcación, que es 1/3 menos 0, voltaje inicial menos voltaje final, partido por la resistencia, que es 100K. El K y el K se van, y aquí tengo este 100, multiplico todo esto por 2 y ya está. Un medio menos 1/3, denominador común 6, 6 entre 2, 3, 6 entre 3, 2, todo esto por 2, igual a 1/3. A ver. Bueno, vamos así, 3 menos 2 da 1/6. Y 2 por 1/6 igual a 2/6 igual a 1/3. O sea que efectivamente se cumple. Pero vamos a buscar las intensidades, entonces de cada uno es 1/3 entre 100. 1/3 dividido entre 100
es 1 partido por 300 miliamps. Esto es la intensidad que pasa por aquí, es 1 partido por 300 miliamperios. Está todo en K. Y la misma que pasa por aquí, 1 partido por 300 miliamperios. Y bueno, y con esto ya hemos calculado el valor de V0 y también hemos calculado aquí las intensidades. Aquí tendríamos que de 2 tercios a 1 tercio tenemos 1 tercio de voltio, 1 tercio entre 50, podemos calcular la intensidad, 1 tercio 1 entre 3 igual, lo divido entre 50, igual a 0,0066. Aquí hay 0,0067, que son las mismas que luego se van por aquí. Al ser resistencias muy grandes pasa muy poca intensidad de corriente. Bien, y con esto tenemos puesto aquí el A, porque tenemos entonces aquí el B. ¿Qué le pasa al B? Vamos a comprobar ahora aquí. En el A teníamos 1 medio voltio 2 tercios, ahora este lo pondremos a tierra y lo alimentaremos con, vamos a ver el ejercicio B. Vin, el voltaje de entrada, es una square wave, una onda cuadrada de voltaje pico 1 voltio. Y esto en cambio va a tierra. Entonces vamos a ver qué le sucede aquí. Vamos a dibujar el voltaje de entrada. Si el voltaje pico es 1 voltio, vamos a hacerlo aquí, 1 voltio. Y una onda cuadrada significa que habrá 1 voltio, voltaje pico, 1 voltio. Y si es cuadrada, el menos 1 voltio. Pico, pico, 2 voltios. Centrada en el 0. Entonces esta será, suponemos, la señal, depende de la frecuencia. Veremos la distinta amplitud de esto. Pongamos que es esto. Bueno, si vamos, ponemos por ejemplo 100 hercios. Pero bueno, esta será la señal. Entonces vamos a ver qué sucede aquí a la salida. Bueno, si esto está a tierra, esto es 0 voltios. Aquí esto también está a tierra, por lo tanto aquí lo que tengo es 0 voltios. Aquí no hay ninguna corriente que vaya de ningún lado a otro. Aquí tengo 0 voltios, o sea que esto equivale a, podría eliminarlas y directamente, si todo está a tierra 0 voltios, pues esto lo ponemos directamente a tierra y 0 voltios. Cuando esto está a tierra 0 voltios, tiene negative feedback, por lo tanto V más igual a V menos. Y la amplificación aquí solo será la negativa. La amplificación negativa será menos RF entre RI, que es 100 entre 50, menos 100 entre 50, las K se van, menos 2. La amplificación es de menos 2. Aquí, ¿qué voltaje tendré? Si aquí 0 voltios y tiene negative feedback, aquí también tendré 0 voltios. Pero bueno, ¿cuál será el voltaje de salida? VOUT directamente, puedo calcular que el voltaje de salida será la señal de entrada. Aquí recordad que cuando es amplificación negativa no es el voltaje este, sino el voltaje antes de la resistencia, Vin. Vin hemos dicho que es 1 voltio o menos 1 voltio, vamos a poner 1 voltio. Cuando es 1 voltio, por la amplificación que es menos 2, me dará menos 2 voltios. Y cuando es menos 1, V0 1 voltio, V0 menos 1 voltio será menos 1 voltio por menos 2 igual a 4 voltios positivo. No, 2 voltios positivo. Menos por menos más y me queda 2 voltios. La amplificación es menos 2. Pues vamos a ver aquí esto de salida. Este sería, hemos hecho arriba el voltaje de entrada en verde y ahora haremos aquí el voltaje de salida en azul. El voltaje de salida va de menos 2 a más 2 voltios. Entonces, esto es 1 voltio y esto es 2 voltios. Y esto es menos 1 voltio y esto es menos 2 voltios. Vemos que está invertida. Cuando es 1 voltio sale menos 2 voltios y cuando es 1 voltio me sale menos 2 voltios. Y, en cambio, aquí cuando cambia, cuando es menos 1 voltio, pasa a ser más 2 voltios. Entonces, tendremos que la señal es invertida. Sabíamos, al entrar por el pin inversor, sabemos que sale desfasada a 180 grados o cambio de fase. Entonces, lo que es positivo aquí, esto es positivo, aquí sale negativo, y lo que es negativo aquí sale positivo. Y la amplificación es 2. La señal de 1 sale 2 y la de menos 1 sale menos 2. Tenemos una amplificación de 2 a la señal que nos entre por aquí. Esto, si ahora lo queremos calcular con intensidades,
las intensidades. Aquí en el nudo de posición tengo 0 voltios porque hay negative feedback. La intensidad que entra por aquí, no hay entrada aquí y esto tenemos una intensidad. Lo vamos a calcular con 1 y con menos 2 voltios. Cuando tengo 1 voltio, 1 menos 0 entre 50 es la intensidad que pasa aquí. 1 entre 50, vamos a ver qué da. 1 entre 50, 1 entre 50 igual a 0,02. Aquí tengo 0,02 miliamperios, que llegan aquí y pasan por aquí también. 0,02 miliamperios. Si multiplico 0,02 por 100, me da 2. Entonces aquí hay 0 voltios, aquí caen I por R 2 voltios. 0 menos 2 que caen, aquí tendré menos 2 voltios. Y ahora viceversa, cuando aquí tengo menos 1, entonces la intensidad es la misma, pero va hacia allí. Aquí tengo una intensidad que va 0,02, pero va hacia allí, va del 0 al menos 1. Voltaje inicial menos voltaje final, incidencia 0,02 hacia allí. Y aquí también 0,02 hacia allí, pues la caída de voltaje será la misma. Ahora será la caída de voltaje aquí de 2 voltios. Si aquí tengo 0 voltios, aquí caen menos 1 y tengo menos 1, aquí tengo 0 voltios y caen 2 voltios, aquí tengo que tener 2 voltios. Menos 2 voltios que caen ahora da 0 voltios. Y 0 menos 1 voltio que cae aquí da menos 1. O sea, ahí también nos cuadro, haciéndole por nodos, siempre podemos resolver los problemas por superposición o por nodos y leyes de Kirchhoff.